Y amén. Voy a hablar y si quieren ir buscando, voy a estar usando referencias diferentes, pero si quieren ir al Nuevo Testamento, entre Mateo y Hechos, eh, la palabra de hoy, no estoy seguro del título, pero creo que es el problema de la religión. El problema de la religión o el lado negativo de la religión. Vamos a ver cómo el Señor el Espíritu Santo nos va dirigiendo, pero tiene que ver con la religión y el problema de la religión, ¿ok? Ya varias semanas hemos estado hablando de las cartas en Filemón y Judas y hemos aprendido que aunque son cortas, tienen una enseñanza muy, muy importante, muy buena y en ellas encontramos religión también, algunas cosas también religiosas. Hoy les quiero hablar de esto de la religión y siento que Dios nos está constantemente ayudando a despojarnos de cosas que no debemos tener, pero la religión es algo con lo que todos nosotros hemos crecido. Todos nosotros hemos aprendido a que posiblemente ser religioso es muy bueno o que la religión es buena, la religión importante, ¿ok? Y les quiero hacer un disclaimer o un aviso antes de continuar. Mi intención no es hablar mal o negativamente de otros grupos de creyentes o de otras religiones que tal vez no practican lo que nosotros practicamos, no basado en la palabra, pero por no estar de acuerdo con ciertas cosas o no querer ofender a nadie, no quiere decir que voy a ocultar lo que la palabra nos enseña. Hemos aprendido en Primera de Pedro y otros lugares que está bien compartir nuestra fe, está bien decirlo, explicarlo con amor, con mansedumbre, con entendimiento. De hecho, es importante que lo podamos hacer siempre. Pero todos nosotros, el disclaimer todavía, todos nosotros necesitamos la verdad que está escrita aquí, que es a través del único Salvador, Cristo Jesús. Todos necesitamos eso. Entonces, hablando de la religión, aunque sé que a lo mejor a alguien no le gusta alguna cosa o alguna palabra o lo que sea, está en la Biblia. La Biblia nos está hablando de esto, ¿ok? Y les hago el disclaimer, se lo digo, porque he hablado con diferentes personas que nos llevamos muy bien y todo lo demás, pero de repente empezamos a hablar de algo de religión y dicen, no, 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 hasta ahí llegamos. Ya yo no soy tu amigo, como los niños, ya yo no quiero ser tu amigo. No vengas a casa el sábado, que no te voy a hacer la sopa gallego. Ok, mi esposa la hace. No, pero sucede que ustedes han tenido alguna situación que o por religión o política con familiares que se han molestado o de repente se han dejado de hablar. Sí, amigos, ¿verdad? Amigos y familiares. Eso tiene que ver mucho también con la idea de la religión y todo. Pero bueno, vamos a entrar ahora ahí, ¿ok? Voy a estar usando diferentes pasajes. Les quiero dar rapidito un, una definición de la palabra religión basado en el diccionario, en un diccionario de la lengua española, ¿ok? Diccionario de la lengua española, Webster en español o lo que sea, no es la definición bíblica. El diccionario dice, tiene 5 o 6 definiciones, pero las primeras dos que me llamaron la atención, el primero es, la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, mira qué interesante, cualquier divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, ¿ok? Hacia los dogmas o las creencias, de normas morales para, eso es una sola definición, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas de rituales. Ok, ya me perdieron. Principalmente la oración, el sacrificio para darle culto de tributo a estas creencias. ¿Ok? Se la voy a leer completo una vez más. La primera definición, según el diccionario de la lengua española acerca de la religión, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, acerca de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social que practican rituales, principalmente la oración y el sacrificio de ese culto. No han mencionado a Dios. Todavía no han mencionado a Dios, Jehová, ni un ser divino. La segunda definición, obligación de conciencia para el cumplimiento de un deber. Búsquelo ahí, por favor. Le escribe Diccionario de la Lengua Española. Estas son las dos definiciones. Una obligación de la conciencia para el cumplimiento de un deber. Basado en esta definición, el 99% de nosotros somos religiosos. ¿Verdad? No de nosotros, del mundo. El 99% del mundo siente una obligación en su conciencia para cumplir un deber.
Qué cosa tan interesante. Entonces, basado en esta definición, todos nosotros seguimos o nos dejamos dirigir por una conducta o por unos morales que hablan a nuestra conducta a nivel social y a nivel cultural y a nivel personal. Eso es la religión. A base de esto, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Hechos 26, verso 5, rapidito. Hechos 6, verso 25. Y esto no es una definición de religión, pero quiero arrancar por acá. Hechos 26, capítulo 26, verso 5. Estamos hablando del problema y el daño que hace la religión. Y si le ponemos el problema y el daño que hace la obligación de la conciencia para cumplir un deber. La obligación, ¿ok? Hechos 26, 5. 26, verso 5. Pablo hablando. Hechos 26, ¿cómo se dice en inglés? Hechos. Acts. Estamos hablando inglés también aquí. ¿Y cómo se dice en creol? No sé, no soy el. No sé. ¿En francés? ¿Parlez-vous français? Ok. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo, o sea, un buen religioso. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Otra vez, Hechos 26, verso 5. Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo, Pablo, era un buen fariseo, un buen religioso. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Aquí Pablo está haciendo una defensa frente al rey Agripas, ¿ok? En el Nuevo Testamento se mencionan varios Herodes diferentes y todos ellos son miembros de la dinastía de Herodes, de un grupo de reyes, ¿ok? Y ellos eran gobernantes nombrados por Roma para supervisar a Israel. Eso es un poquito de historia. Y Herodes Agripa II es el que escuchó la defensa de Pablo en este momento. Él es famoso, tiene un poco de fama por haber escuchado esa defensa y por haber rechazado ese evangelio que Pablo le estaba presentando. Pero recuerden que les he mencionado que una de las cosas de Pablo ejemplares que me gusta mucho es que Pablo sabía cómo hablarle a su audiencia. Pablo era un hombre, y yo no lo pongo obviamente al mismo nivel de Cristo, de Jesús, pero lo admiro porque él sabía cómo hablarle a su audiencia. Él podía a las 9 de la mañana darle una clase a los niños, a las 11 de hacer un estudio aquí y a la 1 de la tarde ir a la cárcel y hablarle a los presos, y sabía cómo llegarle a cada uno, cómo hablarle de manera que pudieran entender. Y es bien importante porque él estaba presentando la causa de su conversión, la causa del evangelio al frente del rey. Esto es una cosa, imagínate, los judíos estaban acusando a Pablo, él estaba en uno de sus viajes misioneros y cuando llegó a Jerusalén, los judíos eruditos, muy ellos religiosos, dijeron, tú estuviste por todo el mundo hablando mal de nuestra religión, te vamos a matar. Entonces, parafraseando romanos, cogió a Pablo, lo laceraron, lo lastimaron y después Pablo de repente le dice, ¿tú tienes permiso para lastimar a un ciudadano romano? Esa gente se petrificaron. Si tú eres un ciudadano romano, Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba arameo, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba romano. Les hago esta pregunta. ¿Cuál fue la razón, si podemos resumir, por lo cual crucificaron a Jesús? Porque a Jesús los crucificaron por alguna razón. ¿Cuál fue? Blasfemia, envidia. Mira lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. A Jesús lo crucificaron porque él dijo que él era Dios. Blasfemia. ¿Sabe? Obviamente había envidia, había otros problemas, pero a Jesús lo crucificaron los religiosos porque él decía, yo soy Dios, y los religiosos no podían entender eso de ninguna manera. La religión crucificó a Jesús. La religión nos aparta, nos separa y nos margina de Jesús. Religión, recuerda. ¿Y qué es la religión? ¿Y por qué, según lo que la Biblia nos enseña, es tan peligroso ser un religioso? El joven rico, en Mateo 19, han escuchado acerca del joven rico, ¿verdad? El joven rico era una buena persona, buena, muy religiosa. Tenía todos los atributos de una persona poderosa, inteligente, buena, ¿verdad?
Si lo quieren buscar ahí, Mateo 19, del 16 al 20, lo voy a estar leyendo. Pero quiero que veamos el contraste entre lo que es un seguidor, un creyente, a un religioso. El religioso no necesariamente es una mala persona, ¿verdad? Una persona que sigue la religión no es una persona tal vez abusadora o lo que sea. Mira lo que dice aquí acerca de este joven rico, porque así lo llama la Biblia. Mateo 19, 16 al 20. Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y el 17, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Jesús le propuso una religión, porque seguir los mandamientos es una religión, si lo pensamos bien, ¿verdad? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar a la vida, obedece los mandamientos. Él nos propuso lo que se seguía en esa cultura en ese tiempo. El 18, ¿cuáles son? Preguntó el joven. Y Cristo contestó, pues no mates, no cometerás adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el 20, el joven dice, todos los he cumplido. ¿Qué me falta? Le falta despojarse de esa religión. Qué cosa tan interesante. Sin duda aquí vemos mucha religión y muy poca relación. Muy poca relación. Mira lo que es ser un religioso. Podemos ver en todo el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento era un sistema religioso, era un sistema de religión. Y esto por diseño. ¿Por qué Dios lo hizo así? En Éxodo 20 nosotros tenemos los 10 mandamientos. ¿Han escuchado el decálogo o 10 mandamientos? Deca es 10 y logos o logio es palabra, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Son más de 10. ¿Cuántos son? ¿613 o algo así? ¿15? Por ahí más o menos, lo que pasa es que ellos derriban de los 10 del decálogo, pero son los primeros 10, ¿verdad? ¿Y cuáles son? No tener otros dioses, no hacer ninguna imágenes representativas de Dios o rendirle tributos de adoración, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día del descanso, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no adulteres, no des falso testimonio, otra palabra para chisme, no dar falso testimonio, no envidies, no quieras lo material. Todo esto estoy seguro que nosotros lo conocemos y lo hemos escuchado. Todo esto es religión, un sistema de religión para poder rendirnos a unas repeticiones que nos lleven a un lugar específico para tener un resultado específico. Pero Dios al comienzo establece un patrón a seguir antes de Cristo. Esa es la clave, hermanos. Todo cambia en Cristo, en la persona de Cristo. ¿Tienen calor o está bien? Un poquito de calor, ¿verdad? Sí, está muy bien. Okay. Todo cambia en la persona de Cristo. Lo vemos en Éxodo. Este pueblo, quien de la... Y vamos, ayúdenme aquí un momento, nos enfocamos. Los judíos, o no eran judíos, eran los hebreos. Ellos salieron de un sistema religioso esclavizado por aproximadamente 400 años. Lo entendemos, ¿verdad? Egipto. ¿Ustedes creen que una nación puede despojarse de su religión, de sus ideas, de todo en un día o en 40 años después de haber estado 400 años siguiendo un sistema religioso? Y el sistema religioso de los egipcios no era seguir un solo Dios, cientos de dioses, abusando, lastimando, robando. Entonces, estas personas tuvieron que pasar el tiempo y ver para creer. Estos judíos o estos hebreos salieron de allá todavía con su mente llena de religión. Tengo que ir el domingo, tengo que vestirme de cierta manera, tengo que hacer ciertas cosas. Y cuando ellos no vieron lo que ellos querían ver, ¿qué hacían? Rechazaban a Dios. Casi que apedrean a Moisés y a Aarón, su hermano, porque la religión no les permitía poder caminar hacia el propósito que Dios tenía para ellos en esa tierra prometida. Y esto no es poca cosa lo que tuvieron que pasar este grupo de personas por su mentalidad religiosa. La historia se encuentra en Números 3 al 14 y lo pueden apuntar y buscar luego, pero ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos no entraron a la tierra prometida y ese era el propósito. La primera generación, eso es lo que ellos querían. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? Tener paz, tener un mejor trabajo. Ok, nosotros no estamos esperando que en Kissimmee se caigan todos y nosotros ir a invadir Kissimmee. No se trata de eso exactamente. Se trata de nuestra tierra prometida, otras cosas, ¿verdad? Paz y calma con nuestros hijos, crecer en nuestra familia. Mira lo que dice en Números 14, 29. En este desierto caerán sus cadáveres
todos los que fueron contados en ese censo de 20 años para arriba y que han murmurado contra mí, dijo Dios a través de Moisés al pueblo. Ni uno de ellos, solamente un grupo, Josué, Caleb, entraron a esa tierra, ¿verdad? Pero esa gente que salieron, que vieron los milagros de Dios, ¿tú se imagina nosotros escucharlo y saber que el lago ese, ¿cómo se llama el lago ese de ahí? El Lake Shore ese, se levantó porque vamos a pasar por ahí, nosotros ver eso y después decir, nada, Dios no es real, yo no voy a creer, yo no puedo creer. ¿Usted se imagina recibir maná del cielo? ¿Qué comida se puede hacer con maná? ¿Qué es maná? Pan, pancake, panqueca, como dicen. Usted se imagina recibir comida del cielo que Dios te ha dado y después decir, no, Dios no es real, Dios no me ama, yo no creo en Dios. Eso es una mentalidad religiosa. Pero aún así Dios no ha desamparado a su pueblo. El pueblo atraviesa diferentes cosas, este pueblo, pero luego cuando llegamos a Primera de Samuel, vemos que el pueblo está cansado de una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Un pueblo que es gobernado por Dios. Teos es Dios, ¿verdad? El pueblo está cansado de ser diferente. Eran especiales, pero no les gustaba ser especiales. Eso es una mentalidad religiosa. Primera de Samuel 4, 8, del 4 al 7, les quiero leer esto. Y quiero hacer ¿cómo se dice? Un pequeño experimento. Un pequeño experimento. Ustedes, por favor, si pueden, cierren sus ojos. No me voy a aprovechar. Por favor, todos ustedes, cierren sus ojos, por favor. Quiero hacer un experimento de religión, ¿ok? No miren, no miren. Quiero hacer un pequeño experimento. Y vamos a ver aquí. Y yo les voy a seguir hablando de religión. ¿Ok? A ver, ya se pueden imaginar. Ok, abren sus ojos. ¿Qué creen? ¿Le puedo seguir dando la palabra así? ¿La van a recibir? ¿Qué ustedes creen? Si alguien entra por ahí y me ve así, ¿qué va a pensar? Este tipo es loco. ¿Verdad? Aquí no hay nada serio. Eso es religión. Eso es religión. Es la misma palabra, es la misma persona, de una apariencia diferente. Así me voy a correr moto. Mira lo que dice, ¿dónde estoy? Mira lo que dice Primera de Samuel 8, 4 al 7, una mente religiosa. Yo iba a traer una chaqueta, iba a traer otra cosa. ¿Quién se puede concentrar? Es difícil, ¿verdad? Porque nuestra mente está pensando en otras cosas. Nuestra mente a veces es religiosa. Y si me la pongo así, peor todavía. Es la apariencia de la religión, ¿verdad? Y no es que estoy buscando la manera de burlarme de las cosas o de algo así. Es que quiero mostrarles que nosotros a veces pues vemos las cosas de una manera. Mira, el mismo sonido, la misma palabra, la misma persona. Vamos a leer la primera de Samuel 8, 4, 7 y luego me dejan en los comentarios a ver quién piensa que abusé de la confianza de los hermanos. 8, 4, 7. Entonces todos los ancianos vinieron en Ramón. He aquí envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constrúyenos ahora o constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las demás naciones. Mira la mente religiosa, que no podemos ver que Dios está ahí. El 6. Estas palabras desagradaron a Samuel, pero dijeron, danos un rey que nos gobierne. Y Samuel diligentemente oró. Él no fue a pedirle ayuda a sus hijos. Él oró. Y el 7 dice, oró al Señor. El 7 dice, y el Señor le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no es a ti a quien han desechado. Es a mí a quien han desechado. Es a mí a quien no quieren. Esas son las palabras que ninguno de nosotros queremos escuchar. Que Dios les diga al pueblo, haz lo que tú quieras. Sigue en tu mente religiosa, haz lo que tú quieras porque no has negado al hermano, me has negado a mí. Eso es nadie de nosotros, ninguno de nosotros queremos escuchar esto. Creo que conocemos bastante la historia. Luego del tiempo de los reyes, vemos a los profetas, vemos cómo la tierra es dividida, ocupada, exiliada, lastimados, un tiempo de silencio y llegamos entonces al Nuevo Testamento. Jesús, Cristo. ¿Y quién detestaba la religión más que Cristo? ¿Quién quería exterminar la religión más que Cristo? Nadie.
Jesús detestaba la religión, lo vamos a ver ahí. Pero yo diría que la mayoría del ministerio de Jesús fue contradictorio a la religión judía. Jesús hizo todo lo opuesto a lo que los judíos hacían. Hablaba, cómo se dirigía. ¿Tú crees que Jesús hablaba con las mujeres y las saludaba y te bendigo y te ayudo? ¿Usted cree que un judío de ese tiempo, fariseo especialmente, iba a hacer eso? De ninguna manera. La apariencia no lo iba a permitir. Su religión no se lo iba a permitir, de ninguna manera. Les quiero compartir, terminando, 3 puntos por lo cual nosotros, nuestro modelo a seguir en cuestión de la religión es Jesús. ¿Y qué hizo Él? Hizo mucho más, pero 3 puntos de qué hizo Cristo, en donde se destacó la importancia de no ser hipócrita, de no ser religioso. ¿Y cómo lo vimos? ¿Ok? 3 puntos aquí. Primer punto se encuentra en Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este acto de blasfemia, los 3 años y medio de ministerio de Jesús, los judíos lo vieron como pura blasfemia. Lo buscaron en todos lados para matarlo, para asesinarlo, para hacer de él un ejemplo. Y Jesús lo dijo y lo dijo claro: yo soy Dios, nadie viene al Padre a través de mí. Él y yo somos iguales. Ningún religioso en su mentalidad aceptó eso de ninguna manera. No hubo ningún milagro, no hubo nada que él pudo hacer, no hubo nada que él dijo, no hubo nada que él presentó que hiciera que esa religión saliera de la mente. La mente religiosa no acepta el cambio. La mente religiosa no acepta opiniones, no acepta sugerencias. Albert Einstein, que era un físico, dijo alguna vez: la palabra Dios para mí es solo una expresión que produce debilidad en la sociedad. Dijo Albert Einstein que una persona, un grupo de gente que creyera en Dios y eso eran débiles y que le hacían daño a la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos tener apariencia débil. No, el mundo sin Dios, el mundo religioso es débil. Porque la religión se puede romper fácilmente. Yo puedo hacer algo y que ustedes me ven que va a lastimar su religión si tuvieran religión. Porque la religión está pendiente al hombre que está ahí, a la cosa física que está ahí. La religión no desarrolla una fe de confianza en donde no tengo que ver y confío en Él. Eso es la religión. Entonces, la religión no se trata de Dios, se trata de mantener un sistema de creencias que se presenta bien, que se ve bien, que se siente bien, pero nos aleja de Cristo. No solamente Dios, Cristo, segunda persona de la Trinidad. Segundo punto. Jesús perdonaba los pecados de las personas, y esto es algo que los judíos creían que solamente Dios podía hacer. ¿Ok? Además de ellos, ellos no creían en el perdón. Ellos no creían que nosotros podíamos solamente pedirle perdón a Dios y ser perdonados. Tenía que ser comprado de alguna manera. Esto es religión, que yo compre mi entrada, que yo compre mi salvación, que yo compre mis amigos, esto es religión, porque Cristo lo que hizo, lo hizo gratuitamente para nosotros. A Él le costó. Ustedes creen, hermanos, ¿saben cuántas religiones han comenzado y han terminado a través de los años? Si Cristo no hubiese sido real, si ese sacrificio no hubiese sido real, ¿ustedes creen que nosotros estuviéramos todavía hablando de esto 2000 años después? No. Hay religiones que han empezado y han terminado y terminan, y no, la religión, la fe cristiana va antes que el Islam, va antes que otras cosas. ¿Sabe? Si Cristo realmente no hubiese sido esto real, esto hubiese terminado cuando estaban persiguiendo a la iglesia primera. Bueno, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Decía Marcos 2:7. Hermanos, los religiosos que no querían que fuéramos perdonados por nuestras acciones, porque al no ser perdonados, ellos tienen un agarre sobre nosotros. La religión usa todo lo que tiene que ver técnica de manipulación como herramienta para dominarnos y para tener el control de nosotros, para poder dominar nuestros pensamientos y hacernos hacer cosas que tal vez no queramos hacer. ¿Qué pasó con lo que fue el movimiento protestante en los años 1400 y 1500, comenzando con Martín Lutero? Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana, que es diferente a solamente decir catolicismo,
El catolicismo es otra cosa, pero el catolicismo católico romano, ¿qué pasó? Ellos tenían el control, ellos tenían el poder. ¿Y qué pasó en aproximadamente 1510, 1512? Martín Lutero empezó a leer Romanos y empezó a leer la Biblia. Le dice, pero espérate un momento. La iglesia me está enseñando a mí que yo tengo que comprar las indulgencias, yo tengo que comprar. Y Romano me está diciendo que esto es por gracia. Romano me está diciendo que yo puedo ser santificado a través de él. Entonces se reveló básicamente, y eso fue lo que comenzó el movimiento protestante. Él dice, la religión no me está salvando. ¿Sabe que hay estudios que dicen que ese señor se lastimó el sistema digestivo de tanto ayunar y de tanto lacerarse porque pensando que ayunando se iba a ganar la gracia y el cielo? Eso es religión. No sé si han sido parte o han visto, estoy cerrando obviamente ahí, no sé si han visto, creo que sí, ¿verdad? Algunas congregaciones, y como les dije al principio, no es que quiero estar hablando mal, pero hay algunos lugares cristianos que lo que se hace aquí es un espectáculo, bien chévere. Cierran todo, hay luces bien buenas, no estoy diciendo que es malo eso, hay un excelente sistema de sonido, ¿verdad? Como nosotros estamos tratando de llegar, bajo presupuesto, grandes resultados. Y se ve todo bien chévere. Hay personas danzando, muchachas danzando, hay dos guitarras, dos bajos, dos baterías, todo ahí, todo lo que se puede imaginar. Y es un show. No todos, no todos, porque yo he ido y he sido parte de lugares grandes, pero es un show. Entonces, si usted no hace así, y si usted no grita, usted no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué es eso? Eso es religión. Porque yo sé que nosotros aquí sentados recibimos, estamos en la presencia, estamos dando gracias, estamos disfrutando, ¿verdad? Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces realmente son dos o tres o más, el número es específico, no son 200 o 300, ¿verdad? La religión nos hace pensar eso. La religión me hace pensar que si yo no soy parte de un lugar que hace mucho ruido, que no hago esto y que el pastor pide dinero y que vamos a hacer esto y hacer lo otro, pues entonces como que no es un lugar bueno. Eso es una mentalidad religiosa. Yo conocía la gorra esta. Yo conocía a una señora que era parte de un grupo de adoración que yo estaba y la señora, tremenda persona de Dios. Pero cuando oraba, esa señora había que bajarle el volumen allá la consola, porque esa señora se pegaba a ese micrófono y eso era ¡ah! Y gritando. Entonces se ponía roja la señora. Yo pensaba a veces que le bajaba la presión o algo. Se ponía mal y le recibe y esto y lo otro. Y entonces, eso es religión. Cuando, donde Cristo gritaba de esa manera, nunca, solamente una vez que viró las mesas en el templo, pero él no estaba orando. Él no estaba ministrando, él estaba molesto porque se estaba abusando de la casa de su padre, ¿verdad? Que eso es otra cosa. A la señora varias veces se le bajó la presión. Ya tenían jugo de naranja y de yo no sé qué listo para ella, porque cuando la señora oraba, se le subía. Algo le daba a la señora, era diabética también. Alguien tiene que ser diligente en decir no ponga porque le puede dar también. Voy a cantar yo porque yo sé que va a gritar. La religión es costumbre. Vez tras vez, tras vez, tras vez, hago lo mismo porque aprendí a hacer eso, pero no porque siento que lo puedo hacer o lo quiero hacer para Cristo. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a solas para orar. Y al anochecer todavía estaba allí solo. O sea, que no hay que hacer un show, ¿verdad? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. No es que sea malo orar en congregación, ¿verdad? Pero la oración es una conversación y uno no tiene que estar gritando. Y no les estoy diciendo, si alguien de repente va a orar y habla muy fuerte y todo, hay tonos de voz también. Ahorita mismo estábamos hablando de que yo canto un poco más fuerte porque tengo un tono de voz más fuerte. O sea, a mí se me baja el volumen un poco más. Eso está bien, eso es diligencia, ¿no? Jesús buscó la paz de la soledad en muchas ocasiones y esto está bien. Somos religiosos cuando nuestra mentalidad está atada a la idea de que para acercarme a Dios y para agradarle a Dios tengo que hacer rituales de repetición. Quiero terminar con el punto 3. Sé que ya son las 12, denme unos minutitos. Punto 3.
Jesús denunció abiertamente la hipocresía de los fariseos y escribas, quienes aparentaban piedad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese es el punto 3. Jesús denunció abiertamente la hipocresía de los fariseos y escribas, quienes aparentaban ser buena gente. Tenían una apariencia preciosa de ser buena gente. Excelente. Ustedes han escuchado de la que era la reina de Inglaterra, que supuestamente se lastimó los músculos de la cara porque tenía que estar todo el tiempo así. Y le tuvieron que operar los músculos, unos músculos acá. ¿Usted sabe lo que es estar aparentando todo el día? Está todo bien. Sí, está todo bien. Sí. No, hermano, nadie aguanta eso. Eso hace la religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera, el vaso y del plato, pero dentro está lleno de robo e injusticia, dice Mateo 23, 25. Ustedes saben que hay personas, pedófilos, ladrones, abusadores, asesinos, que son religiosos, que creen en la religión. Son personas abusadores que creen y que van a la iglesia y son personas que trabajan. Sí, claro, porque ser religión no es un indicativo o una señal de que Cristo ha transformado su vida. Eso no tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra. La religión la inventó el ser humano. La religión la inventó el ser humano. Diferentes apariencias, diferentes cosas. Mira lo que dice Mateo 23, 13 al 16. Y estoy ya cerrando con esto. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni ustedes entran, ni dejan que nadie entre. 15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, y hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos. La religión toma todo lo que Cristo ha hecho y lo hace nulo, lo invalida y lo deja sin importancia porque la religión me dice que yo con mi fuerza lo puedo hacer. Usted puede, tú puedes hacerlo. Sigue metiendo mano y no decimos, Cristo lo puede hacer en ti. Entrégale a Cristo, confía en Cristo. Oh, pero voy a sufrir. Sí, hay momentos de sufrimiento, hay momentos. La Biblia en ningún momento nos dice que todo va a ser excelentemente perfecto. Al contrario, nos dice, hay momentos en donde nos va a doler. Pero qué bendición el que sufra por causa de Cristo. Si voy a la iglesia los domingos y pongo todo en ofrenda, Dios me va a bendecir. Si entrego todo lo que tengo, Dios me va a bendecir. Si cargo con la Biblia, Dios me va a bendecir. Si estoy todos los días en la iglesia, Dios me va a bendecir. Si tengo una buena apariencia, Dios me va a bendecir. Eso es religión. Eso es religión porque yo no tengo que hacer nada de eso para que Cristo me bendiga, para estar en Él. Es una decisión lo que hay que tomar. ¿Okay? Esto es una mentalidad religiosa. Y esto es algo, y lo voy a dejar ahí, esto es algo con lo que todos tenemos que batallar. Yo no les estoy diciendo que ustedes son religiosos. Yo quiero que podamos entender el contraste, la diferencia entre una religión y una relación con Cristo, ¿verdad? Porque la religión va a hacer que dudemos más, nuestra fe va a ser afectada. Cuando las cartas que hablamos de Pablo, Filemón y la carta de Judas, él está hablando de religión muchas veces. Él está diciendo, perdónalo, no te dejes llevar, la esclavitud, suelta, entrega, confía, porque la religión no nos deja confiar, no nos deja soltar, no nos deja hacer. Voy a orar y voy a dejarlo ahí para no pasarnos. Tengo unos anuncios que les quiero dar. Pero ¿cómo sabemos que somos religiosos? ¿Cómo sabemos? Con esa pregunta cierro. ¿Cómo nosotros sabemos si somos religiosos? O si tenemos actitudes religiosas o mentalidad religiosa. Cuando nosotros estamos acostumbrados a seguir un sistema y no podemos cambiar ese sistema porque nos salimos o porque nos confundimos y no dejamos que Dios haga o ser flexible en Él, estamos pensando de manera religiosa. Y, ok, yo no estoy hablando de salvación. La salvación viene por otra cosa. Yo estoy hablando de una relación. La relación con el Señor se nos afecta cada vez que nosotros continuamos con esa mentalidad religiosa. Yo no puedo disfrutar de mi relación con Cristo teniendo una mente religiosa porque Cristo no hace lo que yo quiera. Él no me cambia la vida como a mí me dé la gana. Él no me va a dar el número de la lotería la semana que viene. Y yo no me puedo molestar con Él.
No tengo que estar pidiéndole eso en el primer lugar. Eso es religión. No, dame el número de la lotería que con eso voy a pagarle todo a todo el mundo, le voy a dar la mitad a la iglesia. Mentira. Eso es mentira, hermano. Usted se gana la lotería, yo no vuelvo a saber de usted y está bien, después que el Señor le ayuda a estar bien. Vamos a orar.